ponencia. La siguiente persona que va a salir aquí es una persona muy entrañable, que estuvo ya en las jornadas de mayo que hicimos aquí en Zaragoza. Se llama Antonia Rodríguez Chacón, es psicoterapeuta Gestalt y fundador y dirigente de la Fraternidad Espírita de Sevilla, divulgadora y trabajadora muy comprometida con el espiritismo, conferenciante espírita, y imparte cursos de espiritismo, y hoy nos va a hablar sobre un tema muy candente, muy interesante, que sí que os ruego atención. Su ponencia va a ser el suicidio en el colectivo trans. Un aplauso. Bueno, quiero daros las gracias a todos por vuestra presencia y voy a pasar directamente a la conferencia. No me voy a enredar. Gracias a todos por todo y por estar aquí, y vamos para allá porque la conferencia es larguita y quiero tener tiempo para luego las preguntas si las hay. El título de esta conferencia habla de perspectiva científica y espírita. Quiero puntualizar que la perspectiva científica y la espírita no son dos perspectivas distintas. La perspectiva científica y la espírita son la misma, porque el espiritismo es una ciencia, tal como la define Allan Kardec, ¿vale? Es la ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y su relación con el mundo corporal. Pero Allan Kardec, para los que no sean espíritas, Allan Kardec es el pilar fundamental sobre el que descansa todo el edificio de la teoría espírita, del conocimiento espírita, ¿vale? Es nuestra gran figura teórica y es como para los católicos el Papa, ¿vale? O sea, cuando decimos Allan Kardec en espiritismo no estamos hablando de cualquier cosa. Bueno, pues Allan Kardec no solo presenta el aspecto científico del espiritismo, sino que deja establecido que si la ciencia demostrara que el espiritismo está equivocado en un punto, el espiritismo se modificará en ese punto para someterse a lo que afirma y demuestra la ciencia, ¿vale? Por ese motivo, para nosotros los espíritas, lo que afirma la ciencia no es baladí. Pero además de lo que afirma Allan Kardec, que ya para los espíritas es un argumento de autoridad, tenemos también la indicación del espíritu de verdad, cuando nos dice: espíritas amaos, espíritas instruíos. El espíritu de verdad, para los que no sois espíritas, es un espíritu muy muy elevado, que tiene un gran prestigio dentro de los espíritas, ¿vale? Es también un argumento de autoridad. Bueno, pues el espíritu de verdad nos dice: espíritas amaos, espíritas instruíos. En general la gente cree en la ciencia, pero a veces ignoramos lo que dice la ciencia sobre algunos temas y opinamos sin informarnos. Esto los espíritas lo experimentamos constantemente cuando alguien nos dice, hablando sobre la reencarnación, por ejemplo, de eso que tú dices no hay ninguna evidencia científica. No es cierto. De hecho, hay mucha evidencia científica a favor de la reencarnación, mientras que en contra solo hay opiniones. Lo que le pasa a estas personas que tan alegremente opinan sobre lo que la ciencia dice o no dice es que no se han instruido al respecto. Sigamos pues las indicaciones del espíritu de verdad e instruyámonos. La evidencia científica en la que nos vamos a basar hoy nos la aportan ciencias como la biología, la neurología, la sociología, la antropología, la historia, entre otras. Venga, pues todos hemos oído hablar de las siglas LGTBIQ+, ¿no? Existe una gran parte de la población que solo reconoce las dos primeras siglas, LG, lesbianas y gays. ¿Y qué hay de las otras? Pues la tercera letra del acrónimo, que se refiere a las personas transgénero, es en la que nos vamos a centrar hoy. He dicho transgénero y no transexual. ¿Por qué? Pues transexual es un término anticuado y a menudo ofensivo para referirse a una persona cuya identidad de género no coincide con el que le fue asignado al nacer y que desea transicionar para cambiar eso. A ver si puede ser. Deja esto de salir. Vale. Algunas personas consideran que este término es ofensivo, otras no. Por lo tanto, trata a alguien de transexual únicamente si esa persona te dice que se identifica con esta palabra.
La razón principal por la que el término transexual es controvertido es su historia y sus raíces en los campos de la medicina y la psicología, que usaban este término para etiquetar incorrectamente a todas las personas transgénero como enfermos mentales, sexualmente desviados o inferiores. También sirvió como justificación para la discriminación, el acoso y el maltrato, siendo causa de múltiples malentendidos. Este término es muy debatido tanto dentro como fuera de la comunidad transgénero, por lo tanto evita usarlo si no está seguro. La mejor manera de saber qué término usar para referirnos a alguien es preguntárselo. La palabra que alguien usa para describir su género puede ser un tema privado y delicado. Mucha gente no comparte esta información públicamente o con extraños. Así que si necesitas referirte a alguien pero no conoces su género o pronombre, evita el lenguaje de género y usa el lenguaje de la persona. Porque es que no sé por qué pasa esto. Porque hoy vamos a ver la evidencia científica que la psicología ha recabado sobre las dificultades que le supone a las personas trans existir en una sociedad que no les conoce, que no les entiende ni les acepta. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es ser una persona trans? Al estar incluidos en el colectivo LGTBIQ+, puede parecer que ser transgénero tiene que ver con, o incluso es, una orientación sexual. Esto no es cierto. Aunque el resto de las siglas del acrónimo se refieran a orientaciones sexuales, la T de transgénero es la excepción. Transgénero es un tipo de identidad de género y no está necesariamente relacionada con la orientación sexual, porque una persona transgénero puede ser heterosexual, homosexual o bisexual, como todo el mundo. Vale, acabo de usar un montón de conceptos que quizás no todos dominamos, así que hagamos caso al espíritu de verdad, instruyámonos. Orientación sexual. Orientación sexual es hacia dónde el espíritu dirige su deseo, lo que le gusta, lo que le atrae, lo que despierta su impulso amoroso. Los espíritas sabemos que es el espíritu el que ama, el espíritu el que sufre, el que aprende, el que evoluciona. Así que cuando decimos que la persona ama, sabemos que el que ama, el que desea, el que busca es el espíritu. Por lo tanto, a los efectos de esta conferencia, decir espíritu y decir persona es lo mismo y utilizaré indistintamente un término u otro. Identidad de género. Identificar algo es percibirlo, detectarlo, saber lo que es. La identidad de género es lo que uno es, o sea, lo que el espíritu sabe que es, aunque los demás no lo sepan. La identidad, o sea, lo que sabemos que somos, lo que sentimos que somos y cómo nos percibimos es cosa del espíritu. Porque ya hemos dicho antes que es el espíritu el que piensa, el que siente, el que se reconoce. Por cierto, que esta era una de las preguntas comunes que se hacían en la Sociedad Espírita de París. La Sociedad Espírita de París es como se llamaba, lo que podríamos llamar el Centro Espírita de Allan Kardec, ¿vale? Y se preguntaba, ¿cuánto tiempo tardaste en reconocerte? Se le preguntaba a los espíritus. Reconocerse es saber quién es uno, y esto el espíritu lo sabe. La identidad de género, por lo tanto, es la percepción subjetiva y personal sobre el propio género y no está necesariamente relacionada con los genitales, porque los genitales son cosa del cuerpo y la identidad es cosa del espíritu. A ver. Sin embargo, a todos nos han enseñado que las niñas tienen vulva y los niños tienen pene, ¿no? Pues no. Esto es una convención social, como demuestra la ciencia, y ahora vamos a exponer. Al nacer, a todos se nos asigna un género basado únicamente en el aspecto de nuestros genitales. Cuando la matrona ve una vulva, dice, es niña. Este es el género asignado al nacer. 20. Cuando ve un pene, dice, es niño. Este es el género asignado al nacer. Y además este género es binario, o sea, solo contempla dos alternativas que son mutuamente excluyentes. O eres mujer o eres hombre. Sin embargo, tanto la identidad como la expresión de género, es decir, la forma en que expresamos nuestro género mediante nuestro comportamiento y nuestra apariencia, son mucho más amplias, como veremos.
Así, la población puede dividirse entre aquellos espíritus que están de acuerdo y que se identifican con el género que se les asignó al nacer, y a estas las llamamos cisgénero, y las que no se identifican con el género que se les asignó al nacer, y a estas las llamamos transgénero. Por cierto, que ser transgénero no es lo mismo que travestirse. Travestirse es ponerse ropa que se considera de otro género. A estas alturas tendríamos que tener claro que la ropa solo es ropa y dejar de asociarla a un género u otro. Un hombre se puede poner falda, que se lo digan a los escoceses. Pero no son los únicos. Los faraones egipcios, los cónsules, senadores y militares romanos aparecen en faldas. Y todavía tenemos hoy la fustanela en Grecia, el sarong en Malasia y en Indonesia, los dhoti en la India, los de Java y los kaftanes en el norte de África, los kimonos en Japón, las sotanas aquí, los sunku en los Andes, porque aunque evidentemente una mujer puede usar pantalón, los hombres llevan falda por todo el mundo. Vale, por lo tanto, las personas trans no se están vistiendo de lo que no son. Ser trans es una identidad. A ver, ¿dónde vamos? Ser trans es una identidad, no una forma de vestir. No es algo que se pone y se quita como un vestido o una corbata. No es un hobby o un disfraz para carnavales. Y aunque está bien divertirse con la ropa, las personas trans no pueden, porque ni juegan ni bromean con su identidad. Ser trans es una realidad diaria para la persona y por la que sufre una cantidad ingente de dificultades. Ser trans hoy en día en nuestra sociedad y a causa de nuestras convenciones supone lidiar con discriminación y odio constantemente, a veces incluso por parte de uno mismo. Las personas trans soportan todo esto solo por ser quienes son, pero no es algo que una persona decidiera hacer por gusto, con tal de llevar a cabo un hobby como puede ser travestirse. Travestirse no deja de ser ponerse un disfraz. Las personas trans no pueden quitarse su identidad. No están intentando engañar a nadie. No son un hombre vestido de mujer, no son una mujer vestida de hombre. Son hombres y mujeres respectivamente. Tampoco hay que confundirlos con los drag queens. El drag es una forma de transformismo en el que una persona imita el comportamiento y la apariencia de un personaje exagerando las cualidades estéticas asociadas popularmente a la feminidad o a la masculinidad. Es habitual que los hombres sean drag queens y las mujeres drag kings. Todo ello tiene que ver con el espectáculo y la diversión, pero estos no son personas trans. Entonces, ¿qué es comportarse como un hombre o comportarse como una mujer? Pues eso es usar un rol de género. Los roles de género son una expectativa de la sociedad. Estos roles definen cómo se espera que actuemos, que hablemos, que nos vistamos, que nos arreglemos, nos comportemos según nuestro género asignado al nacer, que lo estuvimos viendo antes. ¿Vale? Género asignado al nacer. Estas expectativas de la sociedad se ven reflejadas en expresiones tales como compórtate como una señorita, que más o menos quiere decir sé modosita, sé humilde, no te manches, siéntate correctamente, no comas demasiado, o sé un hombre, que más o menos quiere decir no llores. Estas expectativas se ven reflejadas en que veamos mal que en un concierto un montón de niñas chillen como las locas, pero veamos normal que durante un partido de fútbol los hombres griten como si estuvieran en la guerra. Y también se ven reflejadas en que a nadie le haya extrañado que la frase anterior me haya referido a niñas y hombres, aunque para ir a un concierto y a un partido de fútbol las edades son relativamente similares. Esto último se debe a que a las mujeres, a que a los hombres la inteligencia es una cualidad históricamente atribuida a los hombres, mientras que las mujeres siempre han sido tratadas como si sus emociones las controlasen a ellas y no pudieran tomar decisiones sensatas sin su marido, su padre, su confesor. Esto es poner a los hombres a nivel de un adulto y a las mujeres a nivel de un niño, y esto también es rol de género.
También los roles de género se ven reflejados en los códigos de vestimenta. Las mujeres llevan pelo largo y falda, los hombres llevan pelo corto y pantalones, las mujeres atractivas son delgadas, frágiles, más bajitas que sus novios, los hombres atractivos son más altos que sus novias y corpulentos. Cuando una mujer se arregla es con maquillaje y vestidos. Cuando un hombre se arregla no usa maquillaje, solo se pone un traje de chaqueta. El rol de género dice que él le paga la cena a ella, que él le abre la puerta. El rol de género dice que en la comida de Navidad son las mujeres las que traen y se llevan las viandas, las que ponen y quitan la mesa, y las que se levantan a la cocina si se ha quedado algo atrás. Pero nunca esperamos que sea al contrario, porque así lo dice el rol de género. Como veis, hay un sinfín de expectativas sobre lo que un hombre y una mujer deben ser. Y la primera de ellas es precisamente esta, que debe ser eso, o un hombre o una mujer. Sin embargo, ni la biología ni la antropología respaldan este binarismo, sino que más bien demuestran que este concepto binario de o eres hombre o eres mujer es algo que nos hemos inventado por convivencia. Veamos qué dice la biología. A ver, la biología, aquí está. En el colegio me enseñaron que los hombres tienen una combinación cromosómica XY, ¿no?, de cromosomas sexuales XY, y las mujeres una combinación XX, ¿no? ¿A vosotros os dijeron lo mismo? Pues lamento comunicaros que está absolutamente bien documentado por la ciencia que estas no son las únicas dos opciones disponibles. Las personas intersexuales, que son la I del acrónimo LGTBIQ+, son personas que nacen con una combinación cromosómica diferente de XX o XY y constituyen el mismo porcentaje de la población que los pelirrojos. Me voy a parar en esta frase y la voy a decir más despacito. Constituyen el mismo porcentaje de la población que los pelirrojos. No son 4, ¿vale? Pero casi no se habla de ellos. Antiguamente se les llamaba hermafroditas, ¿vale? Lo que pasa es que la determinación del sexo en humanos no depende solo de los cromosomas, sino que hay muchos más factores. Tenemos el sexo gamético. La persona puede presentar óvulos o espermatozoides. El sexo genético, si el gen SRY está activo. El sexo cromosómico, XX, XY y el resto de combinaciones de las que ahora daré ejemplos. El sexo gonadal. La persona presenta ovarios o testículos. El sexo genital. La persona presenta pene, vulva y sus variantes. El sexo anatómico. Senos y caderas anchas en las mujeres, caderas estrechas y barba en los hombres, que son caracteres sexuales secundarios. Género. Sentido que tiene el espíritu de a qué género pertenece. Hombre, mujer, ninguno y todo el resto de posibilidades. No hace falta ser muy ducho en matemáticas para saber que al combinar todas estas posibilidades, los resultados posibles son de hecho más de 2. Por ejemplo, digamos que la combinación cromosómica es XY. Pues decimos XY, pues un hombre, ¿no? Así de momento. Es muy probable que también, si tienes el cromosoma Y, que también tengas el gen SRY, lo que hará que se desarrollen testículos. Vale, tú dices, bien, es un hombre, tiene testículos hasta ahí, vale. Pues no siempre es el caso. En el caso de ser XY, pero no tener el gen SRY, se desarrollarán útero, trompas de falopio y vagina. Esto es lo que se conoce como el síndrome de Schweyer. Y esto es real, es una manifestación real en el mundo real, en el que una combinación XY da lugar a una persona con útero en vez de testículos. Entonces, ¿en qué categoría cae ahora? ¿Es hombre o es mujer? Pongamos otro ejemplo. Digamos que en vez de XY, la combinación cromosómica es XX. Ahí estamos. El gen SRY puede haber saltado desde el cromosoma Y o puede que los genes que son controlados por SRY se activen sin necesidad de su presencia, en cuyo caso tendríamos a una persona XX con pene y testículos. Esto es lo que se conoce como el síndrome de la Chapelle. Entonces, si es XX pero tiene testículos, ¿es hombre o mujer?
Hemos visto dos casos, pero hay muchísimas más combinaciones posibles. Tenemos el síndrome de Turner, solo un cromosoma, X. El síndrome de Klinefelter, XXY. El síndrome de la triple X, XXX. El síndrome de Jacob, XXY. El síndrome de la cuádruple X. El síndrome XX y Y. La variante 3 de Klinefelter, 3X y una Y. El síndrome 1X y 3Y. El síndrome 5X. 3X y 2Y, 1X y 4Y, 2X y 2Y. Pero esto no son combinaciones de letras. Estos son personas. Personas que respiran y viven y sienten y están por el mundo. Son personas reales que no encajan en nuestro concepto súper limitado de o eres hombre o eres mujer. Estas no son necesariamente personas trans, pero su existencia nos ayuda a entender algo que las personas trans y que todo el colectivo LGTBIQ+, y toda la corriente de pensamiento y filosofía feminista, además de ciencias tales como la historia, la antropología y la psicología, llevan mucho tiempo diciendo: el género es una convención social. Como ya hemos visto, desde luego una convención biológica no es. Es más claro que el agua. Y aún así forzamos hasta extremos desorbitados la realidad para que entre en lo que nosotros hemos decidido que se puede ser, o un hombre o una mujer. Esto se ilustra perfectamente con el testimonio de Alicia Rothweigel, que es una persona intersexual y que nos cuenta. Dice Alicia: imagine usted que cada aspecto de su fisiología, desde su estatura hasta la talla de su sujetador, fue escogido de un menú, no por la naturaleza, sino por médicos y familiares. Desde el momento en que nací, los médicos tomaron decisiones sobre en cuál de las dos categorías de género debía encajar mi cuerpo. La primera fue eliminar con cirugía mis gónadas. Un primer paso en el camino a hacerme mujer, pero no se paró ahí. Mi familia fue consultada sobre si una estatura de 1,70 m estaría bien y cuál sería el régimen hormonal correcto para lograrlo. Me pusieron un dilatador antes de la adolescencia en preparación de una adecuada vagina. Me voy a parar aquí un momentito, porque las personas en la sala que tienen pene y testículos van a entender muy bien qué es un dilatador. En el espacio que hay entre el pene y los testículos, ahí en medio, metemos un aparato metálico que va cada vez más hacia adentro y que es cada vez más grueso. Esto es un dilatador que pusieron a esta persona antes de la adolescencia en preparación de una adecuada vagina. Al loro, ¿adecuada para quién? Porque esta vagina no está conectada con ningún útero, con ningunos ovarios, con ningún sistema reproductor. ¿Adecuada para quién? ¿Para el adecuado disfrute de un señor, quizás? Porque a ella. Vale. Dice Alicia: nací intersexual con un juego cromosómico XY, pero con una total insensibilidad andrógena. Si usted no sabe lo que significa eso, no lo culpo, dice. Según algunas estimaciones, alrededor del 2% de la población mundial, y ojo, que esos son 160 millones de personas, ¿vale? España tiene solo 47 millones. 160 millones de personas, el 2% de la población mundial, dice Alicia, intersexual como yo, vive en las sombras por causa del estigma y la vergüenza. El estigma no conoce límites, al igual que mi cuerpo, en vista de lo visto, ¿no? Yo no respondí a las hormonas masculinas en el útero y entonces el desarrollo de la masculinidad se paró. Y al final nací con una anatomía femenina externa, pero con testículos internos en lugar de ovarios. Y en consecuencia se decidió que debía ser criada como una niña. Esta decisión ha moldeado el curso de toda mi vida, pero se tomó sin mi consentimiento. La cirugía para retirar los testículos fue interna, pero abrió las compuertas de una secuencia de alteraciones físicas que afectarían mi apariencia, mi identidad y mi destino. ¿Por qué se tomaron estas decisiones rápidas? No porque fueran necesarias médicamente. Yo hubiera podido vivir una vida totalmente sana, como ese yo que era. Se tomaron porque era vital normalizarme. Obligar a las personas a que tengan que encajar en los cubículos que marca la sociedad ha llevado a esterilizar niños y a someterlos a cirugías innecesarias.
Estas cirugías son irreversibles, dejan cicatrices físicas y emocionales y se hacen sin el debido consentimiento. La sociedad se ha inventado un binarismo de género que no se corresponde con la realidad biológica, forzando a algunos niños a encajar en la forma que se ha decidido que tienen que tener, como en el caso que acabamos de oír. Esto se lo hacemos a un niño. Ojo que cuando lo hacían los nazis, esto de esterilizar a la gente nos parecía fatal. Pues nosotros esto se lo hacemos a un niño. Sin embargo, cuando nos parece raro, ¿no?, que personas trans adultas tomen decisiones sobre su propio cuerpo para, por ejemplo, cambiar la morfología de sus genitales. Les decimos a las personas trans que siempre serán mujeres si han nacido con vulva o que siempre serán hombres si han nacido con penes. No obstante, a los médicos y padres de personas intersexuales no les parece raro someter a bebés a operaciones invasivas para cambiar la forma de sus genitales. Operaciones cuyo objetivo no tiene nada que ver con la salud y cuyo resultado no mejora el estado de salud de las personas intersexuales. Es simple y llanamente decidir por otro ser humano que su forma de existir en este mundo no es correcta y que debe ser corregida, acorde a la opinión de terceros, sin necesidad de consentimiento. Esto se lo hacemos a las personas intersexuales, a las personas trans y a cualquiera cuando le decimos cómo debería vivir según las características que nosotros hemos asociado a un género. Hay quien dice que eso de las personas trans, ¿no?, esto que es una moda, que es algo nuevo, pero de hecho lo que es reciente es este invento de lo que es un hombre y una mujer, porque las personas trans y las personas intersexuales han existido siempre. Vamos a ver qué dice la antropología. Pues la antropología dice que cada sociedad, cada grupo étnico y cada cultura tiene definidos sus roles de género, pero que estos varían mucho entre un grupo y otro. También pueden cambiar con el tiempo dentro de la misma sociedad. Por ejemplo, en los Estados Unidos el rosa era considerado un color masculino, porque está en la gama del rojo, que es el color de la sangre. Mientras que el celeste, el azul, era un color femenino, porque está relacionado con el color del cielo, que es como más tiernito, con las nubes y estas cosas, ¿no? Bueno, el gran cambio de paradigma se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Los que aquí ya tienen alguna edad recordarán una canción infantil española que decía: tengo una muñeca vestida de azul. Bueno, esta muñeca no se vestía de azul porque era una excéntrica. Esta muñeca se vestía de azul, que era el color de las niñas, porque la canción es del siglo XIX. Si nos vamos a nuestras raíces europeas, ya que estamos hablando de antropología, encontraremos que en la antigua Roma estos roles de género de los que hemos hablado estaban extremadamente marcados. Las mujeres estaban relegadas a tareas domésticas, mientras que los hombres eran los únicos que podían acceder a los puestos en el Senado. Los hombres debían ser dominantes en todo y tenían autoridad sobre mujeres, niños y esclavos. Y aunque estaba aceptado que mantuvieran relaciones sexuales con chicos jóvenes, mujeres y esclavos, el consentimiento era absolutamente innecesario. El hombre siempre debía ser dominante y siempre ser el que penetraba y nunca ser penetrado. Por eso acostarse con niños de hasta 14 años estaba bien visto, porque aún no eran hombres, pero hacerlo con otros hombres por amor o permitir ser penetrado, ¡ay!, esa era una gran humillación, ya que esto les ponía al nivel de las mujeres, los niños y los esclavos. Bueno, pues descendientes de estas raíces europeas fueron los que llegaron al continente americano a conquistar. Pero antes de que nuestra cultura arrasase con la suya, sus sociedades tenían una visión absolutamente distinta de los roles de género. Algunos ejemplos de lo que pensaba el mundo antes de que Europa infligiese sus ideas a otros, los tenemos con los Pitehuinque del pueblo Lakota. Pitehuinque significa persona con dos espíritus. Entre la nación Lakota, al norte del río Missouri, estas personas con dos espíritus, con dos espíritus entre comillas, solo podemos tener uno, pero ¿qué significa esto? Estas personas con dos espíritus no sufren ningún prejuicio ni ningún perjuicio en su cultura, porque este concepto está asociado a la sabiduría de un espíritu que ya conoce todo lo que el espíritu femenino enseña al ser humano, más lo que el espíritu masculino le aporta. Y en este punto recuerdo a Allan Kardec.
cuando dice en la pregunta 202, como los espíritus deben progresar en todos los sentidos, cada género, así como cada posición social, les ofrece pruebas y deberes particulares y la ocasión de cosechar experiencias. El que hubiera sido solo hombre, el que hubiera sido siempre hombre, solo sabría lo que saben los hombres. Así que, como sabemos los espíritas, las verdades han sido siempre reveladas a la humanidad a medida que ésta ha estado preparada para entenderlas. Parece evidente que ya en aquella época los Lakotas entendían perfectamente esta verdad, que recogió el libro de los espíritus muchos siglos después para deconstruir el concepto equivocado de la construcción judeocatólica, este de si eres hombre te comportas como un hombre y solo te gustan las mujeres, si eres una mujer te comportas como te digan y solo te gustan los hombres. Otro ejemplo son los verdache. Los verdache en las sociedades indígenas con una organización social igualitaria, como las de las tribus de las áreas culturales de las grandes llanuras o del suroeste de Norteamérica, la división del trabajo por sexos estaba claramente definida, pero la preferencia para poder desarrollar labores consideradas femeninas o masculinas no estaba establecida por la identidad sexual del individuo. Es decir, un hombre podía decidir asumir tareas femeninas y una mujer realizar labores masculinas. Estas sociedades concebían la diversidad de género como una parte del orden natural, como hemos visto antes, cuando hemos visto lo de la genética, ¿no? Lo de la biología. Es más, en la mayoría de las tribus, la habilidad de combinar hombre y mujer era vista como un talento, no como una desventaja, según afirma la investigadora Beatriz Robledo del Museo de América. ¿Vale? Se han documentado individuos transgénero en más de 150 tribus nativas de América del Norte y se les conoce como verdache o dos espíritus. También verdache significa eso. Esto, por supuesto, no le gustó para nada a los europeos colonizadores. Este rechazo hacia manifestaciones culturales que eran consideradas desviaciones por los europeos y que eran contrarias a la estructura binaria de la sociedad europea tuvo desastrosas repercusiones en las poblaciones indígenas norteamericanas, que vieron disminuir el número de personas trans, borrando irremediablemente de la memoria de los ancianos su existencia previa e incluso repudiando la aparición de nuevos casos, según la investigación de Beatriz Robledo. El investigador Hugo Benavides, de la Fordham University de New York, que estudia la diversidad sexual en el mundo prehispánico, asegura que es un error creer que la homosexualidad, la transgeneridad, sea un fenómeno del norte blanco o de la modernidad o del desarrollo tecnológico. ¿No? Esto que dicen, es que con los videojuegos que ven, las series que ven. Fue precisamente este occidente civilizatorio el primero en condenar la diversidad sexual de las Américas, matando a los indígenas por practicar lo que la Iglesia llamaba el pecado nefando. Otro caso, los Chidahuena. Los Guaraos son considerados una de las últimas tribus originarias del mundo. Desde hace 8.500 años, 8.500, que no son pocos, pueblan los canales del delta al este de Venezuela. Y desde siempre han respetado la existencia de los Chidahuena. Son personas que no son ni hombre ni mujer, que siempre gozaron de inclusión en la vida espiritual económica y que nunca se vieron discriminadas, y que con normalidad realizaban actividades asignadas a ambos géneros y que podían sin problema vestir ropas de mujer o de hombre. Otro ejemplo, las hijras de la India. India posee una de las culturas más antiguas y fascinantes de la humanidad, con figuras ancestrales como las hijras que han trascendido hasta la actualidad. Oficialmente reconocidas como tercer género, las hijras son personas de género disidente que no se identifican con el binomio hombre-mujer. Se maquillan, visten con ropa de mujer y durante siglos gozaron de gran respeto y un cierto estatus social. Antes de la colonización británica, el tercer género no estaba estigmatizado, era una realidad más. La ambivalencia sexual y la fluidez de los géneros está muy presente en la mitología hindú.
más de 7.000 años de antigüedad, ¿vale? Que tampoco es un invento de esta mañana. Con divinidades que cambian de género o la incorporación de los dos sexos en una sola persona. Pero hace poco más de 150 años su suerte cambió y pasaron a conformar uno de los sectores más marginados de la sociedad. Sucedió cuando en 1871 la ley de tribus criminales, al loro con el nombrecito que los británicos pusieron a la ley, ley de tribus criminales, clasificó a toda la comunidad transgénero como delincuentes. Los británicos las vieron como una amenaza a la moral victoriana y lanzaron una campaña para borrarlas de la vida pública, obligándolas a la clandestinidad. Estos son solo 4 ejemplos de los muchísimos que podríamos dar, pero que nos sirven para demostrar lo siguiente: los roles de género son una convención social. Cada sociedad, cada cultura tiene los suyos. Nuestra cultura, la cultura europea, no es mejor ni superior a las demás. Es una. Entonces, los roles de género son una convención social, es decir, la sociedad decide lo que es aceptable o no para hombres, mujeres y el resto de personas, y cuando decidimos que algo está mal, discriminamos a los otros, basándonos en algo tan arbitrario como las convenciones sociales. Hablando de convenciones sociales, vamos a ver algunos mitos que se oyen por ahí. Esto de los trans es una fase, está de moda, ya se les pasará. De hecho, no. Lo de los trans es una identidad, es su identidad y no se les va a pasar. Llevan existiendo miles de años y no van a dejar de existir ahora porque no quepan en nuestras estrechas convenciones de lo que es un hombre o es una mujer. Aunque a muchos sí que se les quitan las ganas de existir, la verdad. Lo que nos lleva a nuestro siguiente mito. Aquí estamos. Las personas trans lo que tienen es un problema psicológico, ¿no? Por eso también tienen ansiedad, depresión. Para desmontar este mito vamos a ver los resultados científicos, psicológicos que se han realizado sobre esta población. La ciencia nos dice que muchas de las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, sufren de depresión o ansiedad. Se ha observado que las minorías y grupos discriminados tienden a sufrir el estrés de minorías o estrés postraumático, además de los continuos abusos verbales y físicos que les inflige el entorno solo por ser quienes son y pertenecer a un grupo que se sale de lo que otro grupo con más poder dice que es la norma. El problema psicológico no lo tienen las personas trans, el problema psicológico lo tiene la sociedad que genera odio. Lo que sí es cierto es que para todas las personas trans, la pubertad es una encrucijada muy dolorosa. Tienen una sensación abrumadora de que su cuerpo se les escapa y que ya no les pertenece. Este malestar les lleva a hacer mucha introspección sobre cómo se sienten. Y si llegan con el tiempo a la autocomprensión de que son personas trans, esto les alivia el dolor. Pero también puede ser que se críen en familias fundamentalistas, que afirman que eso es cosa del diablo y otras perlas por el estilo, lo que generará un odio internalizado profundamente doloroso. Todo esto supone un proceso interno, en muchos casos extremadamente angustioso, que genera muchas dudas, inseguridad y dolor. Esto lo pueden entender muy bien los médiums, ¿no? ¿Algún médium aquí en la sala? Muchos médiums que se han criado en familias fundamentalistas han crecido escuchando que lo que a ellos les pasaba era cosa del demonio y que la gente así eran perversiones diabólicas. ¿Imagináis el dolor, el miedo y el odio internalizado de una persona que crece creyendo que estos son manifestaciones del diablo o síntomas de ser una desviación, una perversión, un error de la naturaleza? Una vez que se llega a la autocomprensión de que se es una persona trans, todavía quedan más conflictos que afrontar, como la salida del armario. Por lo tanto, la siguiente etapa consiste en confesarle a otras personas el hecho de que no se identifican con su género asignado al nacer. Este es un momento complicado por el miedo al rechazo que muchas veces ocurre dentro de la propia casa. El papel de los padres y madres aquí es crucial.
Según la psicología, tenemos dos tipos de apoyo. El apoyo ambivalente, que es el de unos padres que tienen sentimientos encontrados a la hora de aceptar a sus hijos, y esto produce angustia y crea sentimientos de soledad y abandono. O el apoyo incondicional, que puede llevar a un estrechamiento de la relación familiar y entre la relación entre la familia y el joven o la joven, y es fundamental para un desarrollo óptimo de la persona. Numerosos estudios han demostrado que el apoyo familiar está directamente relacionado con una mejor calidad de vida, autoestima y resiliencia, y menos consecuencias negativas en la salud mental. De hecho, el rechazo familiar es uno de los mayores factores de riesgo para la salud mental. La juventud LGTBIQ+, con altos niveles de rechazo familiar sufren 8 veces más probabilidades de intentar suicidarse, casi 6 veces más probabilidades de sufrir altos niveles de depresión, más del triple de probabilidades de consumir drogas ilegales, más del triple de probabilidades de contraer VIH e infecciones de transmisión sexual. Este rechazo familiar es, por desgracia, muy común. Y según los estudios llevados a cabo, la mayoría de las familias reaccionan negativamente cuando los adolescentes dicen que no están conformes con su género asignado al nacer. Esta reacción negativa va desde que no los tomen en serio hasta la agresión. Este es el rango. Desde que no los tomen en serio hasta la agresión física. En ese estudio, madre mía. En ese estudio tenemos que el 77% de los jóvenes habían sido acosados verbalmente por sus cuidadores. Acosados verbalmente es una forma científica de decir insultados, vejados, ridiculizados, humillados. El 48% por sus hermanas y hermanos. El abuso físico se inició a una edad promedio de 14 años. El apoyo familiar, aunque es beneficioso, no lo es todo, ya que no elimina todo el miedo al rechazo que sienten, ni las presiones sociales para ajustarse a un género que no es el suyo. Además del apoyo familiar, las personas trans también necesitan mayor aceptación social, programas educativos en la escuela y que los profesionales reconozcan y les ayuden con sus preocupaciones respecto al género. Todo este apoyo es necesario porque las personas trans se enfrentan a múltiples niveles de opresión. Primer nivel, la invisibilidad y la falta de representación. Es posible que algunos de vosotros no supierais lo que era una persona trans antes de empezar esta conferencia. O quizás habíais oído la palabra pero no estabais muy seguros de qué significaba. Los que sí la conocíais, quizás hayáis pasado más de 5, 10 años o la mitad de vuestra vida sin saberlo o sin conocer a una persona trans. No sé si alguien es capaz de nombrar 10 personas trans en una serie, o actores o actrices trans. Las personas trans viven en el mismo mundo que todos nosotros y también les pasa lo mismo que a vosotros. Durante una gran parte de su vida no hay ninguna representación de ellos en ninguna parte. No aparecen en dibujitos, en series, en libros, no se habla de ellos en clase, no hay canciones que hablen de ser trans, que se escuchen por la radio, no hay personas famosas que sean trans. Esto, por suerte, está cambiando y a lo mejor sí que podéis pensar en alguna persona famosa que pueda ser un referente, pero aún así son escasas y son relativamente recientes. Las personas trans que son adultas ahora crecieron sin tener ninguna información al respecto de esta vivencia que tiene miles de años de historia. Cuando algo solo te pasa a ti y a nadie más, es más difícil de entender, es más difícil de aceptar, es muy difícil de celebrar y es muy difícil pasar por ello. Es mucho más fácil pensar que eres rara, que tienes un problema o que estás enferma, que de hecho es lo que piensa mucha otra gente que ha empezado a oír sobre las personas trans ahora. Este es el daño que hace la invisibilidad y la falta de representación. Genera ignorancia y la ignorancia nos hace menos libres. ¿Os acordáis de aquello de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Pues la ignorancia también nos hace más propensos a odiar aquello que no entendemos. Esto nos ocurre por igual a las personas trans y a las personas cis. Segundo nivel de opresión que sufren las personas trans. Vivir en secreto y con miedo al rechazo y a la violencia.
En muchos países, por desgracia, pertenecer al colectivo LGTBIQ+ es delito. Esto los medium lo pueden entender también muy bien. ¿Os imagináis que ser medium fuera ilegal? ¿Cómo hacemos para quitarnos esto de la mediumnidad? ¿No podemos? Ser mediums es algo que somos. Pues así mismo, los trans no pueden quitarse su identidad. Eso es lo que son. Tercer nivel de opresión que sufren las personas trans: el rechazo activo de la sociedad. Agresiones, discriminación, alienación, insultos. Por eso son una población de riesgo. De acuerdo con los resultados de estudios científicos, la angustia psicológica por la exposición continua a los prejuicios, a la discriminación y al estigma empeora la salud física y mental. Las diferencias en salud con respecto a las personas cis no reflejan una patología innata en las personas trans, son el resultado de un estigma social persistente. Con esto queda refutado que las personas trans están enfermas. A las personas trans las enfermamos, las personas cis, con nuestro odio e ignorancia. De hecho, si acaso su salud mental es mucho más robusta, según los estudios psicológicos. En un estudio psicológico se comparó la salud mental de 3 grupos: adolescentes cis, adolescentes trans antes de un tratamiento de supresión de la pubertad y adolescentes trans después de dicho tratamiento. Los resultados demuestran lo importante que es este tratamiento en la juventud trans. Antes de comenzarlo presentaban más problemas conductuales y emocionales, y después de él el funcionamiento psicológico es similar, incluso mejor que el de la población general cis en la misma edad. Parece que cuando las personas trans no tienen que batallar a diario contra su cuerpo y contra toda la sociedad, pues están por encima de la media en funcionamiento psicológico. Así que no, el problema no está en su cabeza, el problema está fuera y somos nosotros. Otro mito: las personas trans viven en el cuerpo equivocado. El cuerpo es el cuerpo, y como nos enseña André Luiz en Evolución en 2 mundos, su configuración cromosómica y genética se diseña y se escoge por parte de espíritus elevados, sabios y amorosos, que entienden que este cuerpo es la herramienta correcta para que nuestro espíritu pueda hacer lo que ha venido a hacer aquí. Somos nosotros, esta sociedad, la que asocia genitales, cromosomas y otras características sexuales a un género concreto y afirmamos que estos géneros son solo 2. Entonces, si un cuerpo simplemente es un cuerpo, ¿por qué quieren las personas trans cambiarse a otro cuerpo que nosotros consideramos de otro género? Las personas trans no tendrían por qué odiar su cuerpo, pero por lo general se sienten incómodas con él. Y esto es debido a 2 razones principales. Primero, el maltrato recibido. Su cuerpo es también fuente de mucho malestar debido a cómo la gente les trata en base a él. Es una experiencia habitual para una persona trans que los demás no les llamemos por su nombre y o pronombre, que rechacemos su identidad y que les ofrezcamos adoptar otra. Todo esto se debe a que su entorno asocia los roles de género con su cuerpo, y esta identificación del cuerpo con el rol de género es tan fuerte que creen erróneamente que son la misma cosa. Segunda razón, la disforia. Por norma general, el cerebro de las personas trans es distinto, ya que el cerebro espera que el cuerpo esté alineado con su identidad de género y el cerebro espera encontrar una vulva o un pene y no lo encuentra. Esto es porque cuando se desarrolla la parte del cerebro relacionada con la identidad, la genitalidad aún no está hecha. Se desarrollan en momentos distintos y no siempre coinciden. Es decir, las personas trans sienten de modo persistente una identificación con el sexo opuesto, así como un fuerte malestar y rechazo de su sexo corporal, a diferencia de las personas cis que sienten que la anatomía sexual con la que nacieron es correcta. El cerebro de cada persona realiza la representación interna de la propia apariencia física de su imagen corporal. Actualmente las neurociencias describen con precisión la interacción de las áreas cerebrales que procesan el sentido de la identidad, o sea, la conciencia del propio cuerpo y la percepción de existir en ese cuerpo.
Se sabe que las personas trans no forman una imagen corporal que pueda resultarles satisfactoria, debido a la discordancia entre su sexo biológico y la identidad sexual que perciben. Experimentar esta incongruencia entre el sexo psicológico y biológico genera estrés psicosocial. Y es, por lo tanto, la dificultad de formar una imagen corporal satisfactoria la razón por la que aparece la angustia psicosocial que llamamos disforia. Ser transgénero tiene una base biológica en la estructura funcional del cerebro, concretamente en las conexiones cerebrales de las áreas que integran la red de percepción corporal. La biología ha demostrado esto en estudios que indican que la diferenciación genital y la diferenciación sexual en el cerebro, que tiene relación con la identidad de género y con la orientación sexual, se dan en momentos distintos del embarazo. Por otra parte, no hay evidencias de que el ambiente después de nacer tenga efecto alguno en la identidad de género y orientación sexual. Así que, aunque no recibieran acoso y agresividad por parte de la sociedad por ser quienes son, aún así seguirían sintiendo disforia, ya que no tienen conexión con ninguna parte de su cuerpo. Breve paréntesis. Esto también desmonta cualquier noción relacionada con que las personas trans lo son por haber visto series, películas, videojuegos, noticias sobre el colectivo LGTBIQ+, o tener una educación específica en casa, como que los padres sean gays o algo así. Volviendo a lo del cuerpo equivocado. Su cuerpo es la razón principal y arma arrojadiza que su alrededor usa contra ellos. Y esto, sumado a la disonancia cognitiva tan fuerte que sienten por él, la disforia, hace que sea común que quieran hacer cambios en su cuerpo acordes con su género. Esto se seguiría produciendo incluso en un entorno que apoyase plenamente a las personas trans, ya que, como se ha demostrado anteriormente en los estudios psicológicos citados, transicionar es lo que elimina de la disforia. Esto no significa que una persona trans no pertenece a su género hasta que transiciona. No hay cuerpos equivocados. Los cuerpos, como sabemos, se escogen en la espiritualidad por espíritus elevados que saben muy bien lo que hacen. Pero sí existen cuerpos que esta sociedad ve como normales y cuerpos que, como se salen de la norma, esta sociedad los rechaza. Por eso, el cuerpo de una mujer trans con pene o vulva es el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre trans con vulva o pene es el cuerpo de un hombre. Suicidio en las personas trans. Ahora que ya nos hemos quedado claro que lo que es y lo que no es una persona trans, vamos a hablar un poco de la tasa de suicidio en este colectivo. Investigaciones recientes revelan que las personas trans presentan tasas de suicidio mucho más altas que las personas cis. Por desgracia, en España hemos encontrado muy pocos estudios específicos y los datos hay que sacarlos de los estudios sobre el colectivo LGTBIQ+, al que las personas trans pertenecen. En cualquier caso, todos los estudios desvelan porcentajes alarmantes. En la investigación Personas trans y educación no formal se ha visto hasta un 61,11% de ideación suicida. En esta misma investigación se informó de que el 50% de las personas trans del estudio se han autolesionado y hasta un 16,6% ha intentado suicidarse. Otro estudio es Características socialdemográficas y ajuste psicológico entre transexuales en España, de Guzmán Parra et al., de 2015. Este estudio informa tasas de un 22,8% de suicidios, de intentos de suicidio y un 52,3% de ideación suicida. Veamos las tasas de suicidio de las personas trans en otras partes del mundo. En un estudio realizado en los Estados Unidos, Suicide Thoughts and Attempts Among Transgender Adults in the US, pensamientos e intentos de suicidio entre adultos transgéneros en los Estados Unidos, se contó con la participación de más de 20.000 personas trans, entre las que también se buscó dar representación a las personas de género binario. Los resultados de este estudio informan de una situación realmente difícil para las personas del colectivo trans. Según el rango de edades, el porcentaje de personas que han intentado suicidarse son el 42% de la población comprendida entre los 18 y los 44 años. De los que sobrevivieron, hasta un 37,5% de personas entre 45 y 54 años. Los que llegaron a esa edad, entre los 55 y los 64, tenemos una tasa del 28,6%. Y las personas trans mayores de 65 años presentaron una tasa del 17,5%.
Señores, es necesario reducir la transfobia para reducir las tasas de suicidio en las personas trans. Necesitamos educación básica en diversidad. Solo en el ámbito educativo, la FELGTBI+, informó en la investigación mencionada en el primer apartado que del total de personas trans que participaron en el estudio, el 45,7% habían sufrido aislamiento. Hasta el 93,5% habían sido insultadas, más de un 32% sufría acoso y hasta el 30,3% sufría ciberviolencia. Según el SAFE, según el Center for Suicide Prevention, el 0,5% de la población es transgénero, o sea, 40 millones de personas en el mundo. El 10% de las personas trans relataron intentos de suicidios en el último año. Estos son 400.000 personas, o sea, más de 1.000 personas diarias. Esto es mucha gente, señores, 1.000 personas diarias. Las personas transgénero que piensan o que intentan acabar con su vida son el doble que el resto del colectivo LGTBIQ+. Entre el 22 y el 43% de las personas trans intentan suicidarse a lo largo de su vida. 2 de cada 3 jóvenes trans informan autolesiones en el último año. Según SAFE, el 41% de las personas trans en edad adulta dicen haber intentado suicidarse. Cada vez que una persona del colectivo LGTBIQ+ es víctima de humillación verbal o física, aumenta la probabilidad 2,5 veces de autolesionarse. Estos números parecen aterradores, pero por desgracia, los números reales son mucho mayores. ¿Por qué? Pues porque cuando una persona trans se suicida, cuando llega la policía, no tiene por qué saber, y normalmente no sabe, que era una persona trans. Y entonces rellenan el parte diciendo varón de 14 años, bla, bla, o mujer de 14 años, bla, bla. En su documento de identidad pone sexo varón o mujer y nadie sabe que era trans. Si la familia lo sabía y no lo apoyaba, que es por desgracia la inmensa mayoría de los casos, no se van a molestar en que se modifique el certificado de defunción para recoger la verdadera identidad de la persona. Será un suicidio de un adolescente más. Si la familia no lo sabía porque la persona aún no había salido del armario, también figurará en las estadísticas como un suicidio más. De modo que si os parece terrorífico que haya casi un suicidio por minuto contrastado, sabed que los números reales son aún mayores. Pero detrás de todo número hay personas, historias, lágrimas y sufrimiento real. Alan es uno de ellos y es la madre de Alan quien nos da este testimonio. Quiero contar la historia de mi hijo para que a nadie le vuelva a pasar algo parecido, que sirva para que no se repita. Mi hijo no se ha suicidado porque sí, ha sido víctima de un crimen social. Una cadena de gente se ha reído de él a lo largo de su vida. Es la lacra del acoso que persigue al diferente, y mi hijo lo era. Cuando Alan nació, todo el mundo asumió que era y lo trató como una chica. El pobre Alan tardó 17 años en darse cuenta de que no lo era. En el 2012, Alan aún no usaba ese nombre y tenía 14 años. Siempre tuvo un aspecto exterior muy poco femenino y a los 14 años, estando en cuarto de la ESO, dijo abierta y públicamente que era lesbiana. Iba de la mano con otras chicas y en casa nos pareció estupendo. Pero en el instituto las cosas no fueron igual. Le llamaban marimacho, lesbiana de mierda y esas cosas. Un mal día, un primo muy querido de Alan cayó accidentalmente de un 5º piso y murió. El acoso se intensificó. Llegaron a decirle: primero murió tu primo, ahora tú. Ese año aparecieron las primeras autolesiones, cortes en los brazos, algunas pastillas. La Nochebuena de 2013, a 2 años exactos del día de su muerte, con 15 años, Alan ingresó en el hospital con un diagnóstico de depresión mayor. Alan pasó el resto del curso entre el hospital y el centro de día, en un mundo aséptico de refugio frente a esta infección callejera de las homofobias. Me decía que le daba miedo volver al instituto, que en el hospital todo el mundo lo aceptaba. En septiembre de 2014, con 16 años, hartos de la crueldad y el temor, los padres cambiaron de ciudad y de instituto.
Le decíamos que no se preocupara más, que allí nadie sabía quién era y que todo iba a ser distinto por fin. Alan tenía vocación para ayudar a otras personas, autistas, personas con síndrome Down, ancianos. El 15 de septiembre comenzó el módulo de técnico en atención a personas en situación de dependencia. Y fue allí donde se colmó el vaso de una vida de acoso. El 24, solo 9 días después, volvió al hospital. Otra lesión en los brazos, otras pastillas, otros acosos. Le insultaban, le empujaban, volvían los insultos y los verdugos y el marimacho a sus oídos. En 2015, Alan tiene 17 años y descubre su verdadera identidad. En abril, Alan descubre que es trans. Estaba muy animado. Iniciamos los trámites para el cambio de nombre y dijo que le llamáramos Alan, como su gata, pero al revés. En el hospital, en la familia y en los amigos se presentó públicamente como Alan. Yo fui al instituto y les dije que Alan era trans. Pedí a la dirección y a los profesores de que los alumnos debían saber que Alan era un chico y que nadie debía conocer con qué género había nacido. Lo aceptaron perfectamente. En septiembre de ese mismo año, Alan comienza el módulo y enseguida encuentra problemas entre algunas personas. La intimidación multiplicada. Le hicieron la vida imposible. Hemos sabido que le daban porrazos contra la pared, le tiraron por las escaleras, le decían que tenía barriga de mujer y no músculos de hombres. Le levantaban la camiseta y le decían que cómo era posible que fuera por la vida de hombre cuando tenía tetas. Le empujaban contra el cristal. Regresaron los miedos, la jaqueca, el dolor de tripa, el malestar entero si se acercaba la hora del instituto. Alan vuelve a ingresar en el centro de día por depresión el 24 de noviembre, un mes exacto antes de la fecha de su muerte. Durante ese tiempo, Alan se convierte en el primer menor trans de Cataluña en cambiar el nombre del DNI. Se puso Alan porque es Nala al revés, el nombre de su gata, y la pobre lleva 6 días como loca buscándole. Andaba ilusionado con la idea de volver al centro de día y no volver al instituto. Pero por las fechas en las que estamos y al haber ahora menos personal, en el centro de día le dijeron que no podía ir todos los días. Le citaron para el 24 y le dijeron que no podría volver hasta el jueves siguiente, o sea, el 31. El 24 de diciembre, Alan fue al centro de día por la mañana y habló con la psicóloga. Estaba especialmente triste. Tenía que volver al instituto y allí había gente que le levantaba la camiseta para preguntarle entre burlas cómo podía ir de hombre teniendo pechos de mujer, o que le tiraba por las escaleras, o que le empujaba contra la pared. La doctora nos llamó a mediodía y nos dijo que Alan estaba muy triste. Nos recomendó que le diéramos pastilla para ayudarle a dormir y nos dijo que estaba para ingresar, pero que como estábamos en fiestas navideñas podía ser mejor que las pasara con nosotros. Alan cogió un puñado de pastillas que estaban en casa guardadas bajo llave, las mezcló con alcohol y se dejó invadir por el silencio para siempre. Era Nochebuena. Este es el caso de un niño trans, Alan. Es un niño que tiene apoyo en casa y que sus padres aceptan que es una persona trans. ¿Os imagináis la pesadilla de un niño que tiene a sus verdugos también dentro de su casa? Alan no quería ir al instituto porque sabía lo que le esperaba allí. ¿Podéis imaginar cómo es el sufrimiento de una niña o un niño cuyos padres le maltratan por ser lo que es?